Y bien, estamos ya en nuestra segunda parte de la tercera sesión. A partir de este momento voy a comenzar a hablar, a introducir al tema principal de la imaginación. Ustedes pongan como título en su cuaderno mi concepto personal de imaginación. Y a partir de lo que yo comience a decir ahorita, ustedes empiezan a construir su concepto de imaginación porque se va a calificar y va a costar 2 puntos la evidencia. Les advierto, pues, para que su desempeño lo enfoquen a estas evidencias importantes. Bien, se habla en todas partes a la fecha de la imaginación, ¿sí? Como si se descubriera el hilo negro, ¿sí? Lo que pasa es que a la fecha se reconoce, la ciencia acepta que el ser humano no solamente es un ser pensante, como ya lo dijimos en el semestre pasado. Es importante pues que desde los niños, desde el preescolar, vayan entendiendo esa parte de nuestro pensamiento que no está totalmente relacionada con la razón. ¿Sí? Entonces, estoy ya explicando como introducción qué es pues la imaginación. El ser humano del que ya hemos hablado, ya sabemos que recorre un nivel de conocimiento. Esta persona o personae primero pasa a la primera etapa del entendimiento, que es el ignorar. Yo ignoro. Ignorar no es peyorativo de no saber. Ignorar es no querer ver. Que a pesar de que yo estoy dando una explicación y ustedes no la quieren escuchar, eso es ignorar. No ver a una persona, aunque esté presente, eso es ignorar. Ignorar, pues, no es peyorativo de no saber, sino de no querer saber. El siguiente punto es desconocer. Y desconozco porque nadie me lo ha mostrado, nadie me lo ha enseñado. Por eso desconozco. En las poblaciones más lejanas del mundo, en la África e incluso en América Latina, hay grupos étnicos que no tienen televisión y entonces ignoran. ¿Sí? Es pues el segundo punto, desconocer. Y después conozco. Y conozco cuando yo soy capaz de ver la realidad. Y entonces ya conozco. ¿Sí? Ya conozco. Es decir, yo veo una manzana y aprendo a conocerla. Y ya sé que mi manzana es roja. ¿Sí? Y entonces, cuando ya la conozco, ahora ya sé. Y cuando sé, entonces envío lo que veo a mi memoria y lo guardo en un archivo y sé. Es el proceso de cómo el ser humano aprende. ¿Sí? La persona, ¿sí? O personae en griego, ignora, desconoce, conoce y sabe. ¿Sí? Pero eso también lo hacen los animales, de la misma forma que los humanos. Pero entonces, ¿qué nos hace diferentes? Pues que apreciamos. Y ya dijimos, pues, que apreciar es cuando somos capaces de ver más allá de lo que simplemente estamos mirando. ¿Sí? Y entonces estamos apreciando porque ya puedo ver que hay manzanas rojas, pero también hay manzanas verdes, ¿sí? Y eso ya es la apreciación, a diferencia de los animales, ¿sí?
El animal ignora, desconoce, conoce y sabe, igual que nosotros. La diferencia es que nosotros aprendemos y lo que vemos lo llevamos a nuestro saber. ¿Sí? ¿Queda claro? Pero entonces, ¿qué es la imaginación? Es un nivel más alto que el hombre tiene, a diferencia de los demás animales. Imaginar. ¿Qué es imaginar? Imaginar, pues, es una facultad humana, ¿sí? Únicamente del ser humano, donde a pesar de no ver lo que ya conoce, lo que ya sabe, es capaz de recrearlo, es capaz de verlo en su imaginación aún sin mirarlo. ¿Sí? O sea, los hombres, aunque no miremos la realidad, somos capaces de imaginarla. La imaginación, pues, es una facultad superior del saber. ¿Sí? Es la importancia que tiene, pues, la imaginación. ¿Sí? Porque entonces el ser humano se sobrepone. ¿Sí? Al solamente saber, aprecia, pero ahora es capaz de imaginar. ¿Sí? Y la imaginación es el primer impulsor que nos lleva ya hacia conocimientos superiores. ¿Sí? Es decir, el ser humano que ignora, sabe, puede desarrollar conocimientos superiores a partir de la imaginación. Ya lo hicieron ustedes. Ya lo hicieron ustedes en el ensayo anterior, donde tuvieron la capacidad de estar en un lugar imaginario, ¿sí? Percibir olores, aún sin estarlos viendo o oyendo, ¿sí? Y crearon un dibujo. Y en el dibujo también hicieron una reflexión de todo lo que vieron. Hicieron, incluso algunos invitaron a algunos personajes en su mundo imaginario. Algunos crearon incluso no un jardín o una montaña, sino crearon su propio mundo de imaginación. Vean pues que el hombre, aún sin ver la realidad, es capaz de recrearla en la imaginación. ¿Sí? Vayan construyendo su propio concepto. Es de 2 cuartillas con imagen. Ajá, por favor, para que no haya confusión. ¿Sí? Háganlo acompañado de sus papás. Analícenlo. Si no están entendiendo claramente de qué se está hablando, regrésenlo. ¿Sí? Estamos hablando de las características básicas de un ser humano, de una persona. Es decir, cuando el ser humano es capaz entonces de combinar, de juntar lo que siente en sus órganos blandos, en su corazón, es capaz de juntarlo con su conocimiento, entonces se abren nuevas posibilidades de conocimiento superior. ¿Sí? Tal parece entonces que las personas normales, hasta la fecha, solamente utilizan la razón, el saber. Y está limitado el ser humano que nada más se limita al conocimiento. ¿Sí? Porque al conjugar lo que sabe con lo que siente, además de apreciar, es capaz de desarrollar habilidades, pensamientos, conocimientos superiores. ¿Sí? Analicen, por favor, lo que se está diciendo
que sus papás les ayuden a intercambiar, porque van a tener que crear su propio concepto personal en 2 cuartillas, con una imagen, y es evidencia que se va a evaluar con las 4C. Creatividad, ¿sí? Lo primero, creatividad. Ya estamos entendiendo, pues, que la creatividad, de lo que tanto hablan los maestros, los médicos, los psicólogos a la fecha, es un conocimiento superior que incluso está por encima de la imaginación, porque la imaginación solamente es un impulsor de esas capacidades superiores. Es la primera capacidad superior que no es superior todavía, porque es la imaginación nace de lo que vemos, ¿sí? De lo que vemos, entonces lo podemos imaginar aún sin mirarlo, ¿sí? Entonces sigue siendo la imaginación todavía entre el saber y el conocimiento superior. Es decir, pero al imaginar ya estamos rebasando nuestra cabeza, nuestro límite de conocimiento, ¿sí? Entonces vayan tomando nota de todo lo que se está desprendiendo a partir de este concepto tan importante del arte, que no nos va a permitir solamente apreciar el arte en sí. Si nosotros vamos a imaginar nuevos estilos de vida, ¿sí? Que soy un mejor ser humano, que soy más inteligente, que soy más audaz, que soy más valiente, más bueno, ¿sí? Más ordenado, ¿sí? Más congruente. Acuérdense que van a construir también un diccionario personal de la adolescencia. Acuérdense que todo el propósito que tienen estas sesiones es humanística, ¿sí? Entender, pues, que no solamente es importante la razón, no solamente lo que aprendemos de manera enciclopédica o matemática en nuestro pensamiento, ¿no? Sino que tenemos también otra parte del cerebro, ¿sí? Que funciona y que tiene que equilibrarse con lo que sentimos para que se desarrolle en nosotros la capacidad de imaginar, ¿sí? ¿Queda claro? Bien, vamos pues a leer para enriquecer su concepto personal de imaginación. La evidencia que ustedes están trabajando tiene que ser a partir de lo que estoy diciendo, ¿eh? No vayan a investigar en otras fuentes. Sí pueden ver el Internet, pero su desempeño descriptivo de la evidencia tiene que ser a partir de lo que yo estoy diciendo, ¿sí? De la imaginación como impulsor de la creatividad, ¿sí? Y de conocimientos superiores. Que el ser humano, la persona, inicia, ¿sí? Su vida ignorando, ¿sí? Porque no conoce. Y luego conoce, sabe y destapa entonces nuevas habilidades cuando es capaz de lo que ve ir más allá, ¿sí? Y entonces combinar lo que sabe y lo que siente para imaginar, ¿sí? Bien, voy a iniciar pues leyendo algunos otros conceptos de imaginación que les van a servir a ustedes para desarrollar mejor su evidencia. Dice, no podemos hablar de la imaginación como si fuera un don misterioso o de la nada, ¿no? Sino que la imaginación
no es algo oscuro o mágico que nace en algunos seres solamente iluminados o espirituales, no. La imaginación surge a partir de las vivencias personales, de lo que vivimos, ¿sí? A partir de lo que vivimos, vamos creando imágenes en nuestro cerebro y las estamos guardando en nuestra memoria, como ya lo dijimos, en el saber, ¿sí? A partir de nuestras experiencias cotidianas, ¿sí? Y entonces se trata de que nuestra facultad de inteligencia será capaz de conjugar diversos elementos de la realidad que estamos mirando y ahora modificarlos, ¿no? En la imaginación. Porque además no tan solo es recrear lo que miramos, sino también lo podemos modificar, ¿sí? Modificar. Entonces la imaginación, pues, es habilidad exclusiva de los seres humanos que nos permite recrear en nuestra imaginación la realidad, ¿sí? Como impulsor de conocimientos superiores. Bien, no nos está alcanzando el tiempo para terminar de desarrollar bien nuestro tema, por lo tanto, en la sesión siguiente continuaremos con el tema, ¿sí? Y utilizaremos también la retroalimentación. No dejen de ver este video, analícenlo, regrésenlo, analícenlo con sus papás, coméntenlo con sus papás, hagan sus evidencias con creatividad, ¿sí? Creatividad, que sería el concepto superior por encima de la imaginación. Nos vemos la siguiente sesión. Pasen buena tarde. Continuamos trabajando con sus evidencias.